Aún salía humo de las vigas carbonizadas cuando Rafael regresó a lo que quedaba de su casa. El olor a cenizas se le pegaba a la garganta como un recordatorio físico de la noche anterior. A sus 42 años, arquitecto galardonado, contempló los escombros de madera ennegrecida donde antes estaba la sala de estar. El fuego lo había consumido todo en menos de 3 horas. Los bomberos habían acordonado la zona con cinta amarilla. Rafael hizo caso omiso y caminó sobre los escombros. Sus pies se hundieron en la mezcla de ceniza y agua. Ningún vecino se acercó. Ningún compañero de trabajo llamó. La noticia ya corría por el pequeño pueblo de Campos do Jordão. El incendio que destruyó la casa de los Méndez mató a Helena, su esposa, y a su hija Clara, de tan solo 7 años. Pero Rafael sabía la verdad. No estaban muertos. Se habían ido 3 meses antes, después de que Helena se enterara de Marcela, la becaria de la oficina. El divorcio estaba en marcha. La custodia de Clara se decidiría la semana siguiente. El incendio extinguió cualquier posibilidad de que Rafael demostrara que merecía ser padre. Se agachó y recogió un trozo de metal retorcido. Era el pestillo de la puerta del dormitorio de Clara, el único objeto reconocible en medio del caos. Rafael lo apretó en la mano hasta que sintió un dolor punzante en la palma. Entonces decidió, no se iría. Montaría una tienda de campaña allí, entre los escombros. Viviría en las cenizas hasta encontrar una razón para renacer de ellas. La propiedad se alzaba en lo alto de una colina, aislada por pinos. Rafael montó su tienda en lo que antes era el jardín trasero. Desde allí podía ver el valle y las luces de la ciudad a lo lejos. Durante el día, escarbaba entre los escombros con las manos. Por la noche, se sentaba junto a una fogata improvisada y bebía cachaca barata. Los habitantes de Campos do Jordão siempre lo vieron como un forastero, incluso después de 15 años en la ciudad. Originario de Río de Janeiro y formado en una universidad privada, Rafael había llegado con Helena para supervisar la construcción de un hotel boutique. El éxito del proyecto le abrió las puertas. Abrió su propia oficina, compró la casa en la colina y diseñó lujosos chalets para los residentes adinerados de Sao Paulo que buscaban refugio en la montaña. Pero la ciudad tenía una larga memoria. Cuando Helena se fue, llevándose a Clara a casa de su madre en Taubaté, comenzaron los chismes. Marcela tenía 26 años y provenía de una familia tradicional local. Su padre, Otávio Salgado, era dueño de la constructora que realizaba los proyectos de Rafael. Una semana después de la separación, Marcela renunció. El contrato con la constructora fue cancelado. Las puertas que se habían abierto comenzaron a cerrarse. Rafael registró cada rincón de los escombros. No buscaba objetos valiosos ni documentos importantes. Buscaba respuestas. El informe de los bomberos indicaba que el incendio se originó en la cocina, probablemente un cortocircuito. Pero Rafael recordaba haber apagado todos los interruptores antes de irse esa noche. Lo recordaba porque había sido paranoico con los incendios desde niño, cuando vio incendiarse el apartamento de su vecino. En su 3ª semana viviendo entre las ruinas, Rafael encontró algo extraño. Escarbando bajo los restos de la cocina, sus dedos tocaron metal frío. Era una lata de combustible, abollada por el calor, pero con la etiqueta aún legible, queroseno. Nunca había usado queroseno. La casa era eléctrica, calentada por un sistema moderno que él mismo había diseñado. Rafael limpió la lata y la colocó junto a la tienda. Al ponerse el sol, cogió el teléfono y llamó a Helena por primera vez en 3 semanas. Ella contestó al 5º timbre. El incendio no fue un accidente, dijo Rafael, sin ofrecer ningún saludo. ¿Estás borracho otra vez? Encontré una lata de queroseno entre los escombros. Silencio al otro lado. Entonces, la voz de Helena llegó, más baja. La policía ya cerró el caso. Fue un accidente. Alguien quemó mi casa, Helena. Alguien destruyó todo lo que tenía. Destruiste todo lo que tenías cuando te acostaste con esa chica en tu oficina. No me vuelvas a llamar. La llamada se cortó. Rafael arrojó el teléfono a las cenizas. No esperaba el apoyo de Helena, pero esperaba que al menos dudara de la versión oficial. Si el incendio fue provocado, ¿quién tenía el motivo? Otávio Salgado, el padre de Marcela, era un hombre poderoso, con conexiones en el ayuntamiento y la policía. Pero prender fuego a una casa parecía demasiado drástico. Rafael decidió ir a la ciudad por primera vez desde que había montado el campamento. Necesitaba respuestas. Conducía la vieja camioneta que guardaba en el garaje exterior, la única estructura que sobrevivió al incendio. La mañana era fría y húmeda,
típica del invierno en la montaña. El detective Jonas Ferreira tenía una oficina en el centro histórico. Rafael entró sin llamar. El hombre de 50 años, con barriga prominente y bigote canoso, levantó la vista del papeleo. «Pensé que te habías mudado a la tienda para siempre», dijo Jonas con sarcasmo. «Necesito reabrir la investigación del incendio». Caso cerrado. Fue un accidente. Rafael arrojó fotos de la lata de queroseno sobre la mesa. Esto no es un accidente. Jonas examinó las fotos lentamente. Suspiró y se recostó en su silla. Rafael, te seré franco. Nadie en esta ciudad quiere ayudarte. Destruiste el matrimonio, lastimaste a Elena, perdiste a Clara. Ahora quieres inventar teorías de conspiración. Estas no son teorías. Alguien quemó mi casa. ¿Y quién sería? Otavio Salgado, rió Jonas. El hombre más rico de la región arriesgaría su reputación por un romance con su hija adulta. Rafael sintió que le hervía la sangre, pero se controló. No vas a investigar. No hay nada que investigar. Vete a casa, o a lo que queda de ella. Al salir de la comisaría, Rafael casi choca con Marcela. Era delgada, su rostro pálido enmarcado por un cabello castaño despeinado. Sus ojos verdes, antes brillantes, ahora parecían apagados. Rafael, comenzó, pero no continuó. ¿Lo sabías?, preguntó sin rodeos. ¿Sabías qué? Del fuego, del queroseno, del plan de tu padre. Marcela dio un paso atrás. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿quién lo tiene? Miró a su alrededor nerviosa. No puedo hablar aquí. Nos vemos en el mirador de Serra esta noche a las 10. Rafael llegó al mirador 15 minutos antes. El lugar era un lugar turístico de día, desierto de noche. La vista abarcaba todo el valle iluminado. Aparcó y esperó, con la calefacción encendida y las manos temblando, no solo de frío. Marcela llegó a las 10 en punto, conduciendo un coche que Rafael no reconoció. Se subió a su camioneta sin ser invitada. No fue mi padre, dijo, mirando al frente. Fue mi madre. Rafael permaneció en silencio, procesando el pensamiento. Mi madre, Yara, se enteró de lo nuestro. Tiene problemas. Un trastorno bipolar sin tratar. Mi padre se lo ha ocultado a la ciudad durante años. Tiene episodios. Cuando se enteró de la aventura, se puso histérica. Dijo que habías destruido a nuestra familia y que merecías pagar. Ella prendió fuego a mi casa. Pensé que solo eran palabras, pero después del incendio, encontré recibos en su coche, de una gasolinera en Sao Bento. Compró queroseno 2 días antes del incendio. Rafael golpeó el volante. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque mi padre jamás lo permitiría. Hizo que ingresaran a mi madre en una clínica privada de Sao Paulo. Le pagó al detective Jonas para que cerrara el caso rápidamente. Dijo que era por mi bien, por la reputación de la familia. Pero yo no puedo vivir con esto. ¿Dónde está Yara ahora? En la clínica Santa Teresa, en Pineiros. Pero no podrás acercarte a ella. Mi padre contrató guardias de seguridad las 24 horas. Rafael miró a Marcela. Ella lloraba en silencio. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber la verdad. ¿Y por qué? Yo también lo perdí todo por culpa de esta locura. Rafael pasó la noche despierto, procesando la información. Yara Salgado, una mujer a la que había visto quizás 5 veces en eventos sociales. Elegante, discreta, siempre al lado de su poderoso esposo. Nunca imaginó que albergaba tanto odio como para destruirlo todo. Por la mañana, regresó a la ciudad y fue directo al registro civil. Pidió copias de todos los documentos que había perdido en el incendio, la escritura de la casa, su certificado de matrimonio, sus documentos personales. La funcionaria, una mujer de gafas gruesas, lo atendió con frialdad profesional. ¿Vas a reconstruirlo?, preguntó, entregándole los papeles. No lo sé todavía. Debería. Una casa vacía atrae problemas. He visto vagabundos subiendo esa colina. Rafael regresó a los escombros con una misión diferente. Ya no para buscar pruebas, sino para decidir qué hacer con ellas. Podría acudir a la prensa y delatar a Otavio Salgado y a su esposa. Pero eso destruiría por completo a Marcela. Y ya había causado suficiente daño. Podía confrontar a Otavio directamente. Pero el hombre tenía poder, dinero y contactos. Rafael no tenía más que una lata de queroseno y el testimonio de la propia hija de Otavio, un testimonio que ella probablemente negaría bajo presión. Entonces a Rafael se le ocurrió otra idea. Volvió a revisar los escombros.
pero esta vez con un propósito diferente. Empezó a separar lo que podía reutilizarse: vigas menos dañadas, piedras de cimentación, tejas que habían sobrevivido parcialmente. En lugar de destrucción, empezó a ver posibilidades. Rafael empezó a dibujar. No proyectos para clientes adinerados, sino algo personal. Una pequeña casa construida sobre ruinas, incorporando los escombros como parte de la estructura. Las vigas quemadas se convertirían en elementos decorativos. Las piedras ennegrecidas, un muro expuesto. Un monumento permanente a lo perdido, pero también una declaración de un nuevo comienzo. Trabajó solo durante semanas. Compró materiales con el poco dinero que le quedaba en su cuenta. Construyó muros con sus propias manos. Le dolía el cuerpo, sus músculos, desacostumbrados al trabajo manual, protestaban. Pero había algo purificador en el esfuerzo físico, en la transformación directa de la materia en un resultado visible. Elena llamó. Dijo que Clara preguntaba por él. Rafael sintió una opresión en el pecho. Puede venir a visitarla. No hasta que salgas de esta locura de vivir en cenizas. Estoy construyendo una casa nueva. Solo, Rafael, necesitas ayuda profesional. No un carpintero. Un psicólogo. Quizás necesite ambas cosas. Pero primero, necesito terminar lo que empecé. La llamada terminó en un silencio incómodo. Pero Rafael intuyó que algo había cambiado. Elena no le había colgado. Había un atisbo de esperanza. Marcela apareció una tarde. Traía loncheras que había preparado. Comieron en silencio, sentados en tablas improvisadas. Después, ayudó a cargar leña. No regresó en los días siguientes, pero Rafael entendió el gesto como lo que era: una silenciosa petición de perdón. La estructura básica de la casa estaba casi terminada cuando apareció Otavio Salgado. Un Mercedes negro subió la colina y aparcó donde antes estaba la entrada del garaje. El hombre de 65 años, de impecable cabello blanco y traje gris bajo un abrigo de lana, bajó del coche con expresión severa. «Vine a ofrecer un trato», dijo sin rodeos. Rafael siguió clavando clavos. «No me interesa. 1 millón de reales. Vendes el terreno, te vas de la ciudad y no vuelves a hablar con mi hija». «No, 2 millones». Rafael finalmente se detuvo y miró a Otavio. «Tu esposa me quemó la casa. Me destrozó la vida. ¿Y quieres pagarme para olvidar?» Otavio no mostró sorpresa. «Mi esposa está enferma. Está recibiendo el tratamiento adecuado. No queda más remedio que seguir adelante. Ella cometió un crimen. Y cometiste adulterio. Le hiciste daño a mi hija, a tu esposa, a tu hija. Todos somos culpables de algo, Rafael. La diferencia es que yo tengo el poder de controlar las consecuencias. Tú no. Por eso estás aquí sobornándome. Estoy aquí ofreciéndote una salida digna. 3 millones. Oferta final». Rafael sintió que la ira le subía a la garganta, pero también vio la verdad en la situación. Nunca lograría justicia real contra los Salgado. Toda la ciudad estaba de su lado. Incluso Elena creería la versión del accidente. Se quedaría solo, furioso, gritando contra los muros del poder. «No quiero tu dinero. Solo quiero terminar mi casa y vivir en paz». Otavio observó a Rafael un buen rato. «Eres más terco de lo que imaginaba. Pero la terquedad tiene sus límites. Seamos claros. Si causas problemas a mi familia, destruiré cualquier posibilidad de que vuelvas a ver a tu hija. Tengo amigos en los tribunales». Esa noche, Rafael tomó una decisión. Fue a la ciudad y fue directo al juzgado. Entregó al juez encargado del divorcio un documento renunciando voluntariamente a la custodia compartida. Clara tendría la custodia completa de Elena. Renunció a las visitas regulares, accediendo a verla solo si la niña lo deseaba, cuando fuera mayor. Fue lo más difícil que había hecho en su vida, pero también lo más honesto. Ya no era el padre que Clara merecía. Quizás algún día pudiera volver a serlo. Pero ahora, necesitaba reconstruirse a sí mismo antes de intentar reconstruir cualquier otra cosa. De camino a casa, se detuvo en el mirador donde Marcela le había contado la verdad. Contempló la ciudad abajo, con las luces centelleando como estrellas terrestres. Pensó en cuánto había odiado ese lugar en las últimas semanas. Pero también se dio cuenta de que se había odiado aún más a sí mismo. Llamó a Marcela. «Necesito que hagas algo por mí». «¿Qué?» «Dile a tu madre que la he perdonado». Silencio en la línea. Luego, una voz entrecortada. «Rafael, no hago esto por ella. Lo hago por mí. No quiero cargar con este peso. Y tú tampoco deberías».
Mi padre te destruirá si dices algo. No voy a decir nada. Simplemente voy a vivir. Él no puede quitarme eso. Rafael apagó las luces y condujo de vuelta a la colina. La estructura de la casa se recortaba contra el cielo nocturno como un esqueleto de esperanza. Entró, se acostó en el suelo de madera recién colocado y, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Pero al amanecer, lo despertaron las sirenas. 3 camiones de bomberos subían por el camino de tierra. Rafael salió corriendo de la casa. El capitán bajó del camión con un papel en la mano. Construcción detenida. Construcción ilegal sin aprobación del ayuntamiento. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién solicitó el embargo? Solicitud anónima. Vamos a tener que acordonar el edificio. Otavio Salgado. La promesa de destrucción hecha realidad. Rafael vio a los bomberos colocar cintas y advertencias por toda la estructura. Años de experiencia en arquitectura y no se le había ocurrido pedir permiso. O tal vez sabía que se lo negarían. Cuando los bomberos se fueron, Rafael se sentó en las escaleras de la casa sin terminar. Elena llegó 1 hora después, con Clara en el asiento trasero del coche. La niña salió corriendo y abrazó a su padre con fuerza, un abrazo que dolió y sanó a la vez. Mamá dijo que construiste una casa nueva, dijo Clara con los ojos brillantes. Lo intenté, pero no estará listo. ¿Por qué? Los adultos complican las cosas, mi amor. Elena se acercó. Por primera vez en meses, miró a Rafael sin enojo. Vi la sesión de la custodia. Fue lo correcto. Sí, pero también haré lo correcto. Te ayudaré con los trámites de la construcción. Conozco a un abogado especializado. Vas a terminar tu casa. Rafael miró a su exesposa, confundido. ¿Por qué? Porque Clara necesita saber que la gente puede reconstruir, incluso cuando todo se derrumba. 6 meses después, la casa estaba terminada. Pequeña, con las cenizas del pasado en sus paredes, pero funcional y hermosa a su manera torcida. Rafael no la había vendido por 3 millones. No la había abandonado por amenazas. Simplemente la había construido, poco a poco, con la ayuda de Elena en los trámites legales y las ocasionales apariciones de Marcela con comida. Clara los visitaba los fines de semana. Plantaron un jardín donde antes estaba la carpa. Los girasoles crecían torcidos, pero aún así crecían. Otavio Salgado nunca reapareció. Yara permaneció hospitalizada. Marcela se mudó a Sao Paulo, rompiendo lazos con su familia. De vez en cuando le enviaba mensajes a Rafael. ¿Cómo están los girasoles? La ciudad seguía viendo a Rafael con recelo, pero ya no necesitaba su aprobación. Tenía un hogar. Tenía a su hija los fines de semana. Había perdonado lo que podía perdonar y había aprendido a vivir con lo que no. Algunas noches, sentado en el porche de la casa memorial, Rafael observaba las cenizas incrustadas en las paredes y pensaba en cómo el fuego destruye y purifica a la vez. Como a veces hay que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Como empezar de nuevo no significa olvidar, sino construir sobre las ruinas sin dejar que definan todo lo que eres. Esta es la historia de Rafael, el hombre que eligió vivir entre cenizas hasta que aprendió a resurgir de ellas. Un viaje de pérdida, culpa y reconstrucción que nos recuerda que el comienzo más profundo no proviene de borrar el pasado, sino de integrarlo en quienes nos hemos convertido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir algo desde las cenizas? ¿Alguna vez has sentido la tentación de huir cuando todo se derrumbó? Comparte tu historia de cómo empezaste de cero en los comentarios. Comparte cómo transformaste la destrucción en los cimientos de algo nuevo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que siempre es posible construir un nuevo hogar en un terreno devastado. Que el perdón, a uno mismo y a los demás, es la primera viga que sostiene cualquier reconstrucción verdadera. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias de superación que nos recuerdan la fuerza que llevamos dentro, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa.